para ir finalizando ya este panel Democracia versus Populismo con María Saldívar. María Saldívar es politóloga, analista político y también periodista. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco al público haberse tomado la molestia, la deferencia de estar acá y por supuesto a la Fundación Federalismo y Libertad por organizar estos encuentros que son tan valiosos, ¿no? Y más en estas épocas caldeadas y donde la gente está desorientada en realidad, ¿no? Bueno, ¿qué podría añadir yo a las dos presentaciones anteriores, ¿no? Un intelectual que acaba de terminar de hablar con una visión abarcadora del tema y la palabra autorizada de dos personas que han vivido y viven en carne propia y en tiempo real nos han contado lo que significa apartarse de la democracia y de la palabra central que tuvimos acá en pantalla, que es libertad y que a mí tanto me importa. Entonces, dicho un poco, para cerrar este tema, habíamos acordado un poco con los organizadores que íbamos a aprovechar unos minutos de mi exposición para hablar de algunos temas que elevarnos de la coyuntura. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo estoy abrumada de coyuntura, del corto plazo, que si Cristina se presenta, que si Macri se baja, que si Vidal sube. Estamos todo el día y todo el tiempo hablando de cosas que son muy importantes, pero perdemos el marco de referencia, ¿no? Entonces, vamos a tratar en estos minutos de elevarnos de esa coyuntura y hablar de un poco de la estructura esa que estamos perdiendo de vista. Y yo lo voy a hacer en dos ejes, rapidísimo, por supuesto. Uno es el diagnóstico, porque siempre, ¿no? Uno cuando está enfermo va al médico, antes de que nos receten algo, el médico que hace nos revisa para determinar qué es lo que tenemos. Creo que en la Argentina falta el diagnóstico de cuál es el problema. Entonces, cada uno que viene hace algo distinto, cambia lo anterior y seguimos fracasando. Y el otro eje sería cuál es la amenaza a esa palabra que pusieron acá tan importante que es libertad. Entonces, para empezar, en diagnóstico, yo diría que en el diagnóstico el problema de la Argentina es político, no es económico. O sea, la economía, por supuesto que está mal, pero es parte del marco de referencia que es la política. Entonces, el problema de Argentina es político. Pasamos a la segunda. ¿Cuál fue el problema de este gobierno? Y voy a hablar de no porque sea el peor. De hecho, yo siempre digo que para mí hubo 3 gobiernos horrorosos en la historia de la Argentina, en el siglo XIX Rosas, en el siglo XX Perón, en el siglo XXI Kirchner. Lamentablemente fue al principio del siglo, espero que no, pasados más años haya otro que lo supere, esperemos que no. Pero sí también tenemos que hablar de este gobierno que no ha sabido salir de ese fracaso que nos legó el kirchnerismo. Entonces, el error de diagnóstico de este gobierno, ¿cuál fue? El error de diagnóstico del macrismo, digo yo, porque Cambiemos es una entelequia en realidad donde realmente no le pongo demasiada responsabilidad al radicalismo porque no ha gestionado, ha participado de manera, digamos, con el nombre pero no con la acción. No quiero decir que gestionan bien, no, pero digo que no lo han hecho en este caso. El error de diagnóstico del PRO fue creer que lo importante son las personas y lo importante es podemos ir cambiando, lo importante es el sistema, no las personas. Y el problema es el sistema que tenemos. Entonces, ¿se acuerdan aquella frase que ahora sirve un poco para el ridículo de este es el mejor equipo en los últimos 50 años? Pero este es el eje del pensamiento del macrismo. Con buena intención, ellos decían, bueno, si la sacamos a Alicia Castro y la traemos a Patricia Bullrich, si lo sacamos a Timerman y lo ponemos a Forís, si lo sacamos a Kicillof y lo ponemos a Prat Gay, arrancamos. El tiempo le demostró que no era así, que un mal sistema se tritura a las buenas personas. Entonces, el problema es el sistema. ¿Y qué es lo que seguimos? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que no tenemos es la discusión de qué modelo de Estado queremos. Seguimos. Porque es el Estado
el sistema el que modifica las conductas. Es el sistema, no son las personas uno a uno, sino el sistema los incentivos. El sistema pone los incentivos correctos o incorrectos. Este sistema que tiene los incentivos incorrectos, entonces, ¿qué hace? Incentiva a la gente, por ejemplo, a evadir impuestos. Es claro, la gente en Estados Unidos no es mejor que nosotros, no tira el papel porque sabe que el incentivo es, bueno, tengo que pagar $150 por el papel, más vale me lo guardo en el bolsillo. Es simple, no son mejores ni más educados, los incentivos son los correctos. Seguimos. Y acá es lo que les decía yo, el eje de las sociedades que funcionan es la libertad. Este es el punto que hemos perdido nosotros como materia central de nuestra vida política. Yo les voy a mostrar en la siguiente imagen. Esto lo traigo siempre porque esto tiene unos años, pero es muy ilustrativo de lo que nos pasa. Ustedes pueden mirar que son personas muy importantes de este gobierno, la vicepresidente, senadores, diputados, ministros. Les cuento rápidamente, 17 carteles, 7 veces repetida la palabra género, 7 veces la palabra igualdad. ¿Saben cuántas veces está la palabra libertad? No se gasten, se lo cuento, ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Que no está instalado en nuestra clase política que la libertad es el eje central alrededor del cual debemos hacer nuestra construcción de la diaria de la política. No es una entelequia, es real. Entonces, lo fuimos perdiendo en la clase dirigente y de a poco se va perdiendo en el reclamo popular. La gente tampoco está dándose cuenta de eso porque de a poco se lo fueron sacando. Entonces, al no haber hecho una reconversión del Estado, este es el Estado que tenemos 23 ministerios, que en realidad técnicamente son 10, pero no son 10 porque esos 23 ministros están distribuidos igualmente en el sector público, con lo cual siguen estando. Esta es la estructura del Estado actual, que es aún más grande que la que dejó el kirchnerismo. 85 secretarías, bueno, aquí lo tienen. Esta es la estructura del Estado actual. Por eso les digo, lo importante no son las personas, sino el sistema. Seguramente todos estos miles de personas son buenas personas, pero ¿funciona el Estado? Seguimos. Estos son los temas, son las consecuencias de ese Estado. Burocracia, ineficiencia, gasto público. Es inexorable con ese modelo de Estado esta consecuencia, es inexorable. Siguiente, por favor. Y estos son los temas en los que seguimos enfrascados y no podemos salir. La economía en negro, y este tema el último daría para una exposición aparte. La connivencia político-empresarial, que también les digo, parte de un incentivo que plantea la política. La política hace que el empresariado vaya y negocie con el sector público. Entonces, el incentivo incorrecto para que en vez de llevarlos y complicarlos en la competencia, vayan y negocien con el Estado. Bien, esto entonces es para darles en la primera parte decir el diagnóstico. Acá está el diagnóstico. Un Estado que terminó siendo, con otro tipo de personas, el mismo Estado ineficiente y burocrático que no podía dar otros resultados sino los que está dando. Segundo punto, había dicho yo, ¿cuál es la amenaza que hay actualmente y llevándonos más allá de la coyuntura? Siguiente placa, por favor. Entonces yo me preguntaba, hace no mucho tiempo hablábamos con alguna de las personas de acá sobre los enemigos de la libertad. ¿Cuáles son? Y entonces, seguimos. Yo hice un reconto rapidísimo de los últimos 50 años, ¿no? En los 70, la siguiente, ¿cuál fue? Claramente fue el terrorismo, ¿no? Pero fue tan de frente, tan ostensible, digamos, ese enemigo, que la sociedad reaccionó rápidamente a ese embate. ¿Qué le tengo que contar a los tucumanos de lo que significó la guerrilla en nuestro país, ¿no es cierto? Así que bueno, pero fue el terrorismo, el enemigo de nuestra sociedad, de nuestro sistema de vida. Seguimos. Hasta el paradigma, que cambió el paradigma
de la seguridad, ¿no? A nivel mundial, que fue el atentado a las Torres Gemelas. Eso fue en los 70. Hacia los 80, los 90, seguimos, viraron, se dieron cuenta que por ahí no conseguían cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué fueron entonces? Vinieron los movimientos ecologistas. Vinieron los movimientos ecologistas, seguimos, 80 y 90, también teñidos de una fuerte presencia en movimientos que presionaban sobre el Estado, porque estoy hablando de quienes presionan sobre el Estado. Los movimientos ecologistas, por ejemplo, Greenpeace o la defensa del agua, de los bosques, de los animales y demás, los derechos humanos. Esto es una nota de color. Ustedes saben que a los ecologistas les dicen, un minuto, ya voy, sandía porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Entonces, en el siglo XXI, ¿cuál es apuramos entonces, cuál es el enemigo del siglo XXI? Seguimos, el feminismo. Este es el feminismo, porque no es el feminismo de principios del siglo pasado o hasta del fines del siglo XIX, que buscaba la igualdad de derechos de hombres y mujeres. El feminismo del siglo XXI es que quiere modificar, avancemos, es la amenaza, digamos, del nuevo enemigo, la nueva amenaza de la democracia. ¿Por qué? Porque quiere instalar a través del Estado un cambio, una modificación. Me interesa mucho este mensaje, viendo tanta juventud que por ahí los utilizan de buena fe para llevar este mensaje. Sí, seguimos. Entonces, pretenden imponer, bueno, el feminismo que es sectario, violento y va contra los valores de Occidente, ¿no? Seguimos. ¿Por qué? Quiere avanzar sobre los derechos individuales, ¿por qué? Porque va hacia la educación de nuestros hijos. Avanzamos. Quiere ir. Seguimos. Ideología de género, ¿no? Es lo conocido. Seguimos como idea. Ley de cupo, ley de educación sexual integral y lenguaje inclusivo. ¿Por qué digo que son las amenazas? Porque quieren utilizar el Estado para imponer estas modificaciones. Y nosotros tenemos que decirles que la educación, el primer agente de educación es la familia, no puede ser el Estado. Eso es, esto es así. Seguimos. Vamos a tener que ir terminando, María. Ya terminamos. Digo que son batallas que hay que pelear. Yo siempre me acuerdo de esta frase de Churchill cuando hablaba con Chamberlain, que le decía que, bueno, él trataba de evitar la guerra y que iban a tener la humillación, y si evitaban la guerra iban a tener la humillación y la guerra. Y bueno, nosotros entonces estamos a tiempo de no sufrir las dos cosas. ¿La última? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.